Yo soy Nati y te doy la bienvenida un día más a nuestro canal. Si te gusta este diseño, te invito a quedarte hasta el final para que no te pierdas ni un solo detalle. Para empezar, como siempre, aplico una base sobre cada una de las uñas y así las protejo y también las fortalezco. Recuerden que este paso, aunque no lo parezca y se vea tan simple, es muy importante. Ahora voy a estar esmaltando todas mis uñas utilizando este esmalte en color blanco perlado. Este paso yo lo hago porque así luego cuando aplique el siguiente esmalte va a cubrir mucho mejor. Recuerda que si no formas parte de esta familia puedes hacerlo tocando el botoncito rojo que aparece aquí abajo y es muy importante que actives la campanita de notificaciones, especialmente la opción que dice todas las notificaciones, porque así no te vas a perder ni un solo video. Ahora estoy aplicando este que es en color blanco hueso y es un color que me gusta bastante para hacer las uñas francesas. Mi esposo me dio una idea que a mí me encanta y quiero saber cuál es la opinión de ustedes. Él me sugirió que todas las que han hecho trabajos y me han etiquetado en mis redes sociales, en Instagram, en Facebook, donde sea, que haga capturas de sus trabajos y haga una nueva sección en los videos mostrando los trabajos de la semana. Quiero que ustedes me digan qué les parece esta idea. Yo no sé a ustedes, pero a mí me encanta. No olvides compartir este video o cualquier otro video del canal con aquellas personas que tú creas que les pueda gustar. Incluso puedes hacerlo en tus redes sociales si así lo deseas. Eso me ayudaría muchísimo y es algo que no toma nada de tiempo, así que te lo agradecería de todo corazón. Sobre la uña donde voy a hacer mi decoración voy a estar aplicando una laca mate para facilitar el trabajo con las pinturas acrílicas, aunque como en esta ocasión el diseño es tan sencillo, creo que prácticamente no es necesario. Para hacer el francés voy a utilizar un esmalte en color blanco, en este caso es de acabado mate, pero tú puedes utilizar cualquiera, el que tú tengas a mano, incluso pinturas acrílicas como yo lo he hecho en muchísimas ocasiones. En esta ocasión yo estoy utilizando también un pincel para detalles de 9 milímetros. Recuerden, si tienen cualquier duda, en la información del video pueden ver las preguntas más frecuentes con las respuestas. Esto les puede ayudar un montón. Ya para la decoración voy a utilizar un puntero y pintura acrílica en color blanco. Me preguntan los números de los pinceles que yo utilizo. Generalmente yo siempre digo los números de los pinceles y como estos no vienen por ejemplo los que son para detalles por 0, 00 o 000, sino que vienen por milímetros, yo se los voy diciendo. De todos modos, en la cajita de información están todos los que yo uso, así que pueden pasar a verlos. Tú puedes hacer todos los pétalos que tú quieras, es solo hacer más o menos puntos y luego con un pincel para detalles, en este caso es de 5 milímetros, voy a llevar la pintura hacia el centro de la flor dándole forma de gota o de lágrima a cada uno de los pétalos.
Con pintura acrílica en color rojo y un puntero más grande que el anterior, vamos a hacer dos círculos o dos puntos grandes, uno a cada lado de la flor. Con un pincel para detalles y un poco de pintura acrílica puedes darle un poco de forma o agrandar un poquito más los dos círculos. Todos los esmaltes que estoy utilizando hoy, como en casi todos mis videos, son esmaltes tradicionales. Cuando yo utilizo geles o esmalte semipermanente, siempre se los aclaro y también les voy indicando el tiempo aproximado de curado en lámpara. Por cierto, recuerden que los enlaces de mis redes sociales están en la cajita de información por si también me quieren seguir y apoyar por allá. Para nuestro siguiente paso vamos a necesitar dos tonos de verdes diferentes, uno más claro y otro más oscuro, con el que vamos a cargar nuestro pincel angular número 2 y luego debemos descargarlo sobre una superficie que no absorba. Recuerda que es muy importante que luego de cargar el pincel también lo descargues para que así se vayan los excesos y se mezclen un poquito en el centro los dos colores. Entonces, en este espacio que nos quedó, hacemos dos hojas pequeñas. Recuerda repasar todas las veces que sea necesario. Ahora con pintura acrílica en color rosado hacemos una espiral en el centro de cada uno de los círculos utilizando un pincel para detalle de 6 milímetros. Si te está gustando este video me lo puedes dejar saber en los comentarios y también con un me gusta si es así. Decidí hacer este diseño súper sencillo porque es muy bonito y creo que a muchos de ustedes les gusta este tipo de diseño porque veo que cuando hago alguno similar tienen mucha aceptación de parte de ustedes. Puedes retocar cualquier detalle con pintura acrílica roja o rosada según te vaya pareciendo. Si hay algún detalle que crees que puedes corregir, lo puedes hacer perfectamente. Cargamos un pincel para detalles de 6 milímetros con pintura acrílica en color marrón y hacemos algunas líneas en las hojas. Esto lo hago para detallarlas y delinearlas un poco. Con un punzón y la misma pintura acrílica en color marrón oscuro hacemos algunos puntos bien pequeñitos en las zonas donde crees que puede ir bien. Para decorar el centro de la flor voy a adherir una piedrecita en color rojo bien pequeñita en el centro, utilizando brillo de acabado y una punta de cera. Y ya por último sellamos la decoración con brillo.
cualquier duda, cualquier sugerencia me la pueden dejar saber en los comentarios, que yo poco a poco les voy a ir respondiendo cualquier pregunta o los comentarios que me hagan. Solo que a veces no me da tiempo de hacerlo rápido, pero seguro que voy a poner todo mi empeño en responderles a todos, así que me dejan saber lo que sea en los comentarios. Los saludos de hoy son para Midori Sakamoto, que me ve desde Japón. Desde aquí le mando un beso bien grande. Gracias por tus lindos comentarios, me han gustado muchísimo. Un abrazo fuerte. También quiero saludar a Tani Fonseca, que me ve desde Lima, Perú. Un abrazo bien grande y bien fuerte. Gracias por sus comentarios, me alegran muchísimo cada vez que los recibo y además me dan muchísimo ánimo para seguir haciendo más contenido. Y esto es todo por hoy, espero que te haya gustado muchísimo. Te mando un beso bien grande y hasta la próxima.